Hay series que simplemente marcan un antes y un después, y sin duda, Neon Genesis Evangelion es una de ellas. Pasan las décadas y sigue dando de qué hablar, ¿no? A primera vista, claro, parece la típica historia de robots gigantes peleando, pero hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a sumergirnos en el complejo y fascinante código que se esconde justo debajo de la superficie. Porque, por un lado, tenemos lo que todos ven, una historia de acción con adolescentes que pilotean robots para luchar contra monstruos. Pero, si rascamos un poquito, encontramos algo completamente diferente. Un mito moderno sobre el alma humana, cargado de simbolismo ocultista. Y es esta capa oculta llena de misticismo y filosofía la que realmente lo cambia todo. Así que la pregunta del millón es, ¿cuál es ese código esotérico? ¿De qué va todo esto en realidad? Bueno, eso es justo lo que vamos a desentrañar juntos. Vamos a explorar ese marco místico que transforma lo que parece un simple anime de robots en una exploración profundísima del alma humana. Muy bien, arranquemos. Y para eso, lo primero es mirar más allá de las explosiones y las peleas de robots gigantes. Miren, la serie hace una jugada maestra. Empieza de una forma y de repente, ¡pum!, cambia por completo. Esas batallas que parecían lo principal se vuelven el telón de fondo. Y lo que emerge es un thriller psicológico que se atreve a lanzar las preguntas más grandes que existen. ¿De dónde venimos? ¿Qué es esta realidad en la que vivimos? Y sobre todo, ¿hacia dónde vamos como especie? Ahora, para poder entender todo el simbolismo, primero hay que dar un paso atrás. Un paso de miles de millones de años. Tenemos que echarle un vistazo a la historia cósmica de la serie. La historia de fondo es inmensa. Todo comienza hace 4.000 millones de años con la llegada de dos semillas de vida, Adán y Lilith. ¿Pero qué pasa? La nave de Lilith choca por accidente, eso es el primer impacto, y deja fuera de juego a Adán. Esto permite que la descendencia de Lilith, o sea, nosotros, la humanidad, pueda prosperar. Y ahí mismo se planta la semilla del conflicto central, un choque entre dos linajes cósmicos que va a estallar en el año 2015 con el regreso de los hijos de Adán, los ángeles. Y aquí entra un concepto clave, fundamental para entenderlo todo, el campo AT. Piensen en él como el muro invisible que rodea a cada persona, lo que nos mantiene, con nuestra forma física, separados del resto. Pero es mucho más que eso, es una metáfora genial del ego. ¿Saben? Esa barrera que nos define como individuos, que nos protege, pero que también es la razón por la que nos sentimos solos y aislados. Y con esto del campo AT en mente, ahora podemos entender el plan secreto que mueve toda la trama, el proyecto de complementación humana. La idea es radical. ¿Y si borramos todos los campos AT? Si disolvemos esas barreras y fusionamos a toda la humanidad en una sola conciencia, en un solo ser, ¿se acabaría el dolor? ¿La soledad? La pregunta es, ¿sería una utopía o la peor de las pesadillas? Bien, ya tenemos la historia cósmica y el plan maestro. Con esta base, ahora sí podemos meternos de lleno en el corazón místico de la serie. Porque aquí es donde Evangelion nos muestra su conexión más profunda con el simbolismo ocultista, específicamente con el código cabalístico. Y esto es simplemente alucinante. Resulta que los personajes principales encajan a la perfección con el árbol de la vida de la Cábala, que es como un mapa del alma y del universo. Cada personaje encarna una sefirá, una esfera de ese árbol, y con ella un desafío espiritual. Tomemos a Shinji, por ejemplo. Él es Yesod, el fundamento, y toda su historia es justamente eso, una lucha tremenda por lograr que su mundo interior pueda conectar con la realidad exterior. Y si lo vemos de esta manera, de repente el proyecto de complementación humana cobra otro sentido, ¿no? Se convierte en una alegoría directa de un concepto cabalístico clave, la idea de reparar una creación que está rota. En el fondo, es un intento de volver a unir las piezas que se separaron al principio de los tiempos, de reunir a la humanidad con su origen divino. Ahora, hablemos de los ángeles. ¿Son solo los monstruos de la semana? Para nada. En Evangelion, estos seres son mucho, pero mucho más que simples enemigos. Son una parte fundamental del viaje espiritual. Cada vez que aparece un ángel, no es solo para tener una escena de acción. Cada uno de ellos es una prueba simbólica, un examen.
Su presencia obliga a los personajes, y de alguna manera a todos, a confrontar nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades y nuestras crisis existenciales. Un ejemplo clarísimo: Israfel. Este ángel se divide en dos, y la única forma de vencerlo es que Shinji y Asuka sincronicen sus ataques a la perfección. Es una metáfora hermosa sobre la necesidad de encontrar armonía en la dualidad, de resolver nuestros conflictos internos y con los demás. O piensen en Zeruel, el brazo de Dios. Cuando es derrotado, el Eva de Shinji lo devora y absorbe su poder. En ese momento, el Eva deja de ser solo un robot y se convierte literalmente en una manifestación casi divina. Es un punto de quiebre que prepara todo para el gran final. Y entonces llega el último ángel, Tabris, a quien conocemos como Kaoru, el ángel del libre albedrío. Y aquí la prueba ya no es de fuerza o estrategia, es insoportablemente personal. Shinji debe enfrentar su propio apego y tomar una decisión desgarradora que es crucial no solo para su viaje, sino para el destino del mundo. Y así, con todas estas piezas en su lugar, llegamos al clímax, uno de los finales más debatidos y analizados en la historia del anime. Un momento en el que el destino de toda la humanidad queda en las manos de un solo chico. Y la elección que se le presenta es brutalmente simple. Por un lado, la opción A: seguir con la complementación, unirse todos en un solo ser, sin dolor ni soledad, pero sin individualidad. Por el otro, la opción B: restaurar el mundo como era, con libertad, crecimiento y el inevitable sufrimiento que eso conlleva. Después de una lucha interna tremenda, Shinji toma una decisión, y es una que le da un sí rotundo a la experiencia humana, con todo lo bueno y lo malo. Rechaza esa unidad forzada porque entiende algo fundamental. La posibilidad de conectar con otros solo tiene sentido si somos individuos separados, aunque esa misma separación sea la que nos causa dolor. Y ese es el código final de Evangelion. La redención no se encuentra en alcanzar un estado perfecto y sin dolor. Está en el acto de encontrar el coraje para vivir, para conectar y para crecer dentro de un mundo imperfecto. La verdadera victoria no es escapar del sufrimiento, sino encontrar el valor para enfrentarlo.